No hay nada más sencillo que explicarle a un niño la existencia de Dios a través de la creación. Porque a través de la creación podemos ver que hay cosas que humanamente no pudieron ser hechas. Porque hay una perfección en todas las cosas creadas que solamente un ser superior pudo hacerla. Por eso que el filósofo griego Parménides dijo algo alguna vez muy certero. Él dijo: nada surge de la nada. Y esta lógica lleva al ser humano a deducir la existencia de Dios inevitablemente. Pero curiosamente, esta misma lógica le ha hecho replantearse la existencia de Dios, porque el ser humano tiene una capacidad creativa, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, a medida que avanza la tecnología, a medida que avanza la creatividad del ser humano a través de los estudios, de la ciencia, de la tecnología, el mismo ser humano se ha llegado a replantear la existencia de Dios y a plantearse a sí mismo que tiene poder para crear, que tiene un poder creativo y que tal vez todo funciona debido al hombre y no debido a Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que las cosas hechas que pueden ver nuestros ojos pueden venir de tres fuentes. Hay una que dice la Biblia que Dios ha puesto solamente en la potestad del Padre, cosas que Dios puso solo en su potestad, que solo Dios puede hacer, como dar la vida, por ejemplo, como sostener a la tierra en el espacio, como hacerla girar sobre su propio eje, y tantas cosas que nosotros podemos ver que son imposibles de ser llevadas a cabo por el hombre. Pero hay otras cosas que solamente nosotros podemos hacer, como por ejemplo ir a trabajar. Hay cosas y responsabilidades que Dios no hará por nosotros. Sin embargo, hay un tercer grupo de cosas y de estas te quiero hablar. Hay cosas que podemos hacerlas nosotros o podemos ponerlas en las manos de Dios. Siempre esas cosas dependerá de nuestra decisión. ¿Lo hace Dios o lo hago yo? Por eso que hay gente que actúa y hace justicia por mano propia. No espera la justicia de este mundo, que en definitiva es una delegación de la autoridad de la justicia de Dios. O por eso hay cosas que dice yo, la venganza. Por ejemplo, la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. Cuando nosotros decidimos actuar y decidimos vengarnos nosotros de un daño que hemos recibido, entonces ya no es Dios el que lo está haciendo, somos nosotros. Y hay muchas cosas que a lo largo de la vida nos planteamos si le dejamos lugar a que Dios lo haga o lo hacemos nosotros. Así surge el texto de o el título de este mensaje: o Dios o yo. Cuando tomamos la decisión de dejarlo en las manos de Dios o cuando tomamos la decisión de hacerlo con nuestras propias manos, sin dudas los resultados serán absolutamente diferentes. Hoy quiero hablarte una palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, si puedes buscarlo en tu Biblia. Mientras buscas allí Eclesiastés 3:14, te recuerdo que te suscribas a este canal. Esta plataforma ha sido consagrada para llegar con un mensaje de Dios a tu vida. La palabra de Dios tiene poder creativo, tiene poder transformador, tiene un poder vivificador, y dice la Biblia que siempre que una palabra es enviada va con un propósito o viene a nosotros con un propósito, y que no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Solo Dios sabe para qué esta palabra está llegando hoy a tu vida, pero te invito a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita, y así estarás notificado de todas las cosas que estemos subiendo por este medio. Eclesiastés entonces, capítulo 3, versículo 14, leemos en el nombre del Señor. Dice aquí el texto: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dice: sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que teman delante de él los hombres. La única manera en que una persona sufra estrés es el momento que pierde el control de su vida. El estrés no es otra cosa que eso. Es darnos cuenta que aquellas cosas que antes controlábamos ahora ya no están bajo nuestro control. Cuando perdemos el control comienza el miedo, porque el ser humano siente paz en su corazón, paz sin Dios estamos hablando, mientras tiene el control de todo. Cuando pierde el control de sí mismo, cuando hay cosas que ya no puede controlar, entonces comienza el miedo, comienza la depresión, comienza la incertidumbre. Yo recuerdo hace algunos años atrás me tuve que hacer operar de una hernia. Era una hernia inguinal, y entonces no era necesario dormirme, solamente me podían adormecer la mitad del cuerpo, y entonces así el médico podía operar. Estando yo despierto, naturalmente a uno lo acuesta en una camilla, ahí lo tapan, o sea, tapan para que no pueda ver
yo no podía ver lo que el médico hacía, y aunque no sentía dolor, sí sentía que estaban trabajando allí. Sentí como el bisturí comenzó a cortar y hasta sentí el calor de la sangre que corría por parte de mi cuerpo. Entonces cuando, aunque no sentía las piernas, porque no podía sentirla porque estaba absolutamente adormecido, comencé a moverme, comencé a mover las piernas y el médico me dijo, mirá, no tenés que moverte porque si te moves yo voy a cortar mal y voy a hacer algo mal, tenés que estar quieto. Pero a mí me había entrado esa incertidumbre, ese temor, esa sensación de miedo en el momento de la operación. Inmediatamente el médico puso un anestésico, no sé qué, ahí en el suero y en fracción de segundos me había dormido. A nadie nos gusta perder el control. Y acá lo que estamos viendo que el rey Salomón, quien escribe Eclesiastés, él llega a una conclusión en su vida, que es el todo del ser humano, que es lo que alegra el corazón del ser humano. Y esto lo vamos a ver en los versículos 12 y 13 a modo de contexto. Dice el rey Salomón, yo he conocido que no hay para ellos, o sea, para los hombres, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Es decir, que el ser humano, cuando estas cosas se dan, cuando el ser humano puede trabajar, cuando el ser humano los recursos le alcanzan, cuando el ser humano tiene salud para disfrutar, porque de nada te serviría tener dinero o tener una casa si no la puedes disfrutar, si tu familia es un infierno, si tus hijos no te obedecen, si no tienes el control de tu familia, si las cosas escapan de tus manos, entonces ya no puedes disfrutar. Pero el rey Salomón llegó a esta conclusión, que es una conclusión que en definitiva todos llegamos en algún momento. No hay nada mejor que acostarme a dormir y dormir tranquilo. No hay nada mejor que no me falte la comida. No hay nada mejor que no falte la ropa en nuestra casa. No hay nada mejor que tal vez un fin de semana juntarnos con la familia y comer y disfrutar algo. Todas esas cosas llenan el corazón del hombre, aunque son cosas temporales. La realidad es que esto no siempre funciona así. Hay veces que nosotros perdemos el control. O sea, hay cosas que se escapan de nuestras manos. Comenzamos a perder el control. Comenzamos a tener incertidumbre de que no sabemos si los ingresos nos van a vamos a llegar a fin de mes, comenzamos a tener incertidumbre respecto a un diagnóstico médico, comenzamos a tener incertidumbre cuando ahí en la familia se comienzan a haber problemas en el matrimonio, cuando nuestros hijos parecen que no están en buenos pasos, y tantas cosas que van haciéndonos robar la paz y caemos en una situación de estrés. El problema es que no todas las cosas están en nuestras manos. Nosotros no tenemos el control de todo. El único que tiene el control de todo es Dios. Y dice la palabra que hay cosas que Dios solo puso en su potestad, que solo Dios puede hacer. Hay cosas que sí dependen de nosotros y que solo nosotros podremos hacer. Dios no trabajará por nosotros tenemos que trabajar. Dios no enviará a los chicos a la escuela por nosotros. Si un niño se enferma, Dios no va a llevar a los chicos al médico por nosotros. Dios no va a hacer ciertas cosas porque son cosas que corresponden a nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad que da al ser humano. Pero hay un tercer grupo de cosas y es la que yo estoy tratando en este día. Cosas que las puedo hacer yo, pero también son esas cosas que yo puedo dejar en las manos de Dios. Los resultados van a cambiar. Yo debo plantearme entonces o Dios o yo. Y a nadie le gusta perder el control de su vida. Sin embargo, hay cosas que es mejor darle el control a Dios y no hacerlas por nuestros propios medios. Y acá vamos a ver en este texto del versículo 14 tres cosas que nosotros debemos sentirnos alentados a no hacerlas por nuestros propios medios, a no hacerlas por nuestros razonamientos, a no hacerlas por nuestras emociones, a dejarlas en las manos de Dios, porque esto tiene ciertas garantías. Y lo vamos a ver allí en el versículo 14 que acabamos de leer. Lo primero que nos dice el texto, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Es decir, que las cosas que nosotros hacemos nunca tendrán la misma duración. Las cosas que Dios hace tienen garantía de permanencia. Solo un ser ilimitado puede hacer cosas cuyos límites dependan de Él. Nosotros las cosas que hacemos tienen un límite que dependerán de nosotros, pero cuando es Dios el que la hace, el límite depende de Él. Nosotros, por ejemplo, vemos en nuestra vida cotidiana los seguros. Los seguros nunca son para siempre. Los seguros nunca tienen el mismo valor.
porque, por ejemplo, un vehículo va perdiendo valor, se va devaluando, o por ejemplo cuando compras un electrodoméstico. Por ejemplo, tiene 1 año de garantía, es una garantía limitada, no tiene toda la vida de garantía. ¿Por qué no tiene toda la vida de garantía? Por la sencilla razón que esa fábrica que ha trabajado y ha fabricado ese producto sabe que eso tendrá un desgaste. Como es alguien limitado, sabe que lo que ha creado es limitado. Solo Dios, que es ilimitado, puede dar permanencia, puede dar perseverancia a las cosas. Y por eso vemos, por ejemplo, las estaciones. Todos los años tenemos inviernos, todos los años tenemos primavera, tenemos verano, tenemos también la primavera, el verano, el otoño, las estaciones, el día y la noche. O sea, todo eso lo hizo Dios y es perpetuo. Dice el texto aquí que todo lo que Dios hace es perpetuo. Por ejemplo, el matrimonio. Dios ha creado o ha diseñado el matrimonio para que sea hasta que la muerte los separe, eso dice la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, el matrimonio es algo indisoluble para Dios, no se puede disolver. Sin embargo, está claro que no todas las uniones entre un hombre y una mujer estaban en el plan de Dios, y por eso también hay tantos divorcios, tantas separaciones. También el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado con un perdón eterno, porque Cristo murió por nuestros pecados. Su sacrificio es eterno. La paga de ese pecado es eterno porque es a Dios mismo quien moría en la cruz por nuestros pecados. El perdón es eterno. La salvación es eterna, porque todo lo que Dios hace será perpetuo, dice el texto aquí. La palabra perpetuo es una palabra griega que es olam, que significa que todo lo que Dios hace será continuo, será largo, será perdurable, que permanece, que persevera, que se perpetúa, que es para siempre. Hay cosas que no nos conviene hacer a nosotros, que nos conviene dejarlas en las manos de Dios, porque si Dios las hace, durarán para siempre. Si las hacemos nosotros, no tienen garantía de permanencia. Dice el Salmo 145, versículo 1 y 2, dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Dice: que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. La segunda cosa que nos debe alentar a dejar algunas cosas en las manos de Dios es que todo lo que Dios hace tiene garantía de plenitud. Dice el texto que todo lo que Dios hace no se añadirá. No se puede añadir simplemente porque está completo. Alguien dijo: con Dios estás completo, no importa lo que te falte. Sin Dios estás incompleto, no importa lo que tengas. Es muy conocido este hombre de Dios, Nick Vujicic. Este hombre nació sin piernas y sin manos, no tiene extremidades. Sin embargo, él se siente completo en Dios, aunque su cuerpo está incompleto. Es lo que Dios le dio, y eso a él lo llena porque él ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No necesita más nada. Con eso él ha desarrollado su vida, con eso cumple un ministerio, tiene un llamado de Dios, predica en las naciones. Este hombre tiene una familia, tiene hijos, tiene una vida extraordinaria y se siente completo. Sin embargo, vemos muchos famosos, como Angelina Jolie, por ejemplo, que es una mujer que tiene belleza, que es una mujer que tiene dinero, que es una mujer que tiene fama. Sin embargo, está en estado depresivo. Sin embargo, ella no come, está delgada, su vida está arruinada, porque tiene mucho, pero se siente incompleto. Dice el texto que no se añadirá nada sobre lo que Dios hace. No se puede añadir nada. La palabra añadir aquí es la palabra hebrea yasaf, que significa aumentar. O sea que sobre todo lo que Dios hace no se le puede aumentar nada. No se le puede aumentar más bendición. Más de lo que Dios te bendice no vas a tener en esta vida. No se le puede aumentar algo mayor, no se puede hacer algo que lo supere. Lo que Dios hace en tu vida es insuperable. Nadie, ningún ser humano, ni vos ni tus esfuerzos lo podrán lograr. Mateo capítulo 6, versículo 27, dice: ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La altura que Dios te dio físicamente no se le puede añadir más. Tal vez puedes usar zapatos con tacos altos, pero realmente esa no es tu altura, es tu apariencia. Todo lo que Dios hace no se puede añadir más. Lo que Dios añade es algo que Él hace, y eso tiene garantía de plenitud.
Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán dadas por añadidura. Porque todo lo que Dios quiera añadir a tu vida por tus propios medios solo te hará sentir incompleto. Pero todo lo que Dios te da, todo lo que Dios hace, te hará sentir completo en Él. Termino con este punto. La tercera cosa que necesitas para alentarte y dejar algunas cosas en la mano de Dios y no hacerlas vos, sino que sea Dios quien las haga, es que todo lo que Dios hace tiene garantía de seguridad. Dice el texto, la tercera parte, todo lo que Dios hace, dice que de ello no se disminuirá, no se le podrá quitar nada. No hay nada que lo vaya a restar porque es Dios quien te lo ha dado. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Hace poco vi en una publicación del Facebook una mujer que se había operado, se había quitado los senos, se había inyectado no sé qué cosa para que le saliera barba y se había sacado una foto frente a un espejo con el torso desnudo y verdaderamente cualquiera que lo veía la veía sin mirar el artículo, verdaderamente parecía un hombre. Pero abajo habían comentarios y se me dio por leer un comentario y uno de los comentarios decía: parece un hombre, se ha operado y ciertamente cualquiera que lo viera o la viera se confundiría con un varón. Pero Dios se va a encargar de recordarle todos los meses, cuando venga su periodo de menstruación, le va a recordar que sigue siendo mujer, porque lo que Dios le ha dado no se le puede quitar. Juan capítulo 10, versículo 18 dice: dijo el Señor, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él es el dador de todo. Nadie le quita a Él. Y si le has dado el control de tu vida, nunca nadie le quitará el control de tu vida a Él. Es por eso que hay cosas que es mejor llevárselas hacia Dios en oración. A veces nosotros quisiéramos actuar por nuestros impulsos, tomar cartas en asuntos sobre ciertas cosas, pero es mejor pararnos y saber que muchas de esas cosas se van a perder, porque solo lo que Dios hace tiene garantía de seguridad en cuanto a resultado. Quiero terminar con esto. Solo es libre de escoger lo bueno aquel que es libre de rechazar lo malo. Por eso cuando hay un falso entendimiento, digamos, de lo que es el libre albedrío, a veces se habla de libre albedrío para decir que una persona es dueña de hacer lo que quiere. En realidad no es dueña de hacer lo que quiere, es esclavo de lo que hace. ¿Por qué? Porque si no puede escoger lo bueno, entonces no es libre de rechazar lo malo. O si no es libre de rechazar lo malo, no es libre de escoger lo bueno. Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén el libre albedrío. Tuvieron la posibilidad de rechazar lo malo y de escoger lo bueno, pero tomaron de lo malo. Tomaron lo que Dios le había prohibido. Y esto lo ha repetido a lo largo de la historia toda la humanidad. Ha desechado lo bueno y ha escogido lo malo, y eso no lo hace libre. Eso lo hace esclavo de una determinada manera de pensar, de una manera determinada de vivir, de no dejar su vida en las manos de Dios, de hacer las cosas a su manera. Hace muchos años, un conocido cantante, Elvis Presley, llevó a la fama una canción que se llamaba A mi manera. Seguramente la escuchaste, porque esta es la canción que en la historia ha recibido más versiones en diferentes idiomas y por diferentes cantantes. Creo que todos al escuchar la letra de esa canción se han sentido identificados y han dicho: bueno, he vivido a mi manera, he hecho lo que se me dio la gana. Así vivió él. Aunque no fue el autor de esa canción, él interpretó, la llevó a la fama y pasó por muchísimos cantantes, y hasta hace muchos años o algunos años atrás tenía 2.731 versiones. Seguramente ya hay muchas más. La realidad es que Elvis Presley vivió a su manera. Aunque Dios lo llamó de joven, aunque él pertenecía a una iglesia, sus padres eran cristianos, él creció en el coro de una iglesia. Dios le dio el talento para cantar, para tocar, y pudo haber sido un adorador, pero no decidió vivir a la manera de Dios. No Dios, sino yo. Tuvo la posibilidad de elegir igual que vos y yo, o Dios o yo, y él dijo: yo, y voy a vivir a mi manera. Y terminó muriendo joven a causa de un infarto, muchos dicen producto de una sobredosis de droga. Vivir a tu manera es hacerlo vos.
Vivir a la manera de Dios es que lo haga Él. Por lo cual, si quieres vivir a la manera de Dios, entonces tienes que saber que tendrás garantía de permanencia. Tendrás garantía de plenitud y tendrás garantía de seguridad. Es bueno preguntarte si estás viviendo a tu manera o a la manera de Dios. Si es Dios o sos vos. Si la respuesta es soy yo, entonces lo mejor que puedes hacer es que cambies el rumbo de tu vida antes de que sea demasiado tarde. Porque solo lo que Dios hace será perpetuo. Y sobre ello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que teman delante de Él los hombres. Tal vez esta palabra está llegando a tu vida en un momento en el que has estado orando y no has visto la respuesta de Dios y has decidido hacerlo a tu manera. O has decidido unirte en matrimonio o en pareja con una persona solo porque es tu decisión, sin consultar a Dios, y hacerlo a tu manera. O has decidido vivir en vicios, en malos hábitos, y hacerlo a tu manera. O aún estás viviendo un momento muy difícil y has pensado en quitarte la vida. Y has dicho, bueno, no será la manera de Dios, será mi manera. Mi consejo es lo que dice la palabra de Dios. Deja que lo haga Dios. Deja que Él tome el control de tu vida. Porque tal vez lo que te está presionando es haber perdido el control de tu vida. Pero la buena noticia es que si le das el control de tu vida a Dios, si le recibes como tu Señor y tu Salvador personal, entonces verás que todo lo que Dios hace es perpetuo, tiene garantía de seguridad, tiene garantía de permanencia. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque llega en un momento en el cual muchos de los que están viendo y oyendo este video, Señor, sienten que han perdido el control de su vida, de su familia, de su salud, de su economía. Tu palabra nos da descanso, Señor. Sabemos que hay cosas que nunca podremos hacer, que están solo en tu poder. Sabemos que hay cosas que son nuestra responsabilidad y que no vas a hacer por nosotros porque somos nosotros que tenemos que actuar. Pero esta palabra llega para aquellas personas que pueden actuar ellos o pueden dejarlo en tus manos. Y qué mejor que dejar el control de nuestra vida en tus manos, Señor, para que vos actúes y tengamos garantías. Muchas gracias, Señor, te amo por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra fue de bendición, te invito a que la compartas y no solo bendecirá tu vida, sino también la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.